Por eso es que decimos, la base es la Biblia. Ahora, ¿cómo concebimos, cómo interpretamos? A veces dogmatista. Vuelvo a la Biblia. Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón, y no hay nada que esté oculto ante ella. Esa es la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a conceptuar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? A veces dogmatiza. Por ejemplo, si hablamos acerca del bautismo, como Juan Galdames estaba mencionando, bautizar está hablando de inmersión, pero hay partes donde no hay agua. ¿Y qué hacen los que bautizan? Toman un guacalito y le ponen, porque así es. Bueno, aquí hemos estado, no hay agua, ya. pues sí, yo he estado en el río Jordán y allá la gente lo que quiere es sentir lo que la Biblia dice que sintió Jesús. Entonces lo meten, lo zambullen y todo y se siente tranquilo. Pero lo importante es qué observación le damos no al dogma, sino a esto. Bienaventurado, dijo Cristo, el que oye la palabra de Dios y la guarda. Ahora me dice Milena, ahora, ¿y todo la guardan? Antes era un dogma leer la Biblia. Más que todo era prohibido, más que todo era sentencia de muerte si leían una Biblia. Así es. Pero hoy no, hoy usted sabe que tenemos bastantes. Todo el mundo. ¿Seguro? Sí. Por lo mismo que tú dices, porque la verdad la encontramos ahí. Claro. Es que yo creo que todo dogma debe basarse de una forma coherente en la fuente, en la palabra, que es la Escritura, porque si no es coherente con la Escritura, entonces ya estamos estableciendo un pensamiento humano, claro, y dándole un nivel ahora, al mismo nivel que el pensamiento de Dios. Ahí es donde ya la cosa. Ahora, la verdad es que todas las religiones tienen sus sacramentos, sus lineamientos, y como decíamos, si uno le pertenece ahí, pues lo mejor es seguir ese lineamiento. Yo desconozco mucho, por ejemplo, algunos, digamos, sacramentos de los mormones, pero sí creo que solo se casan en un solo templo, no pueden ser en diferentes lugares donde, por ejemplo, se reúnen. Sí, tenemos templos, o sea que los templos para nosotros son lugares sagrados donde se llevan a cabo ordenanzas, como por ejemplo el matrimonio celestial, donde las familias pueden sellarse y unirse para la eternidad y no hasta que la muerte los separe. Creemos en que la familia puede ser eterna y que a través del sacerdocio, la autoridad de Dios, las personas pueden gozar de la comunión que tienen aquí con sus familias después de esta vida. Y se llevan a cabo en los templos, ¿verdad? Tenemos capillas que son edificios de adoración donde llevamos a cabo las reuniones dominicales y otras actividades, ¿verdad?, religiosas. Entonces, todo eso básicamente son doctrinas, principios que están en la Biblia, o sea, creemos y de ahí partimos todo, ¿verdad? Entonces, en este punto es importante el hábito que se requiere para leer y estudiar la palabra de Dios. Quizás muchos de los dogmas que se desarrollan de manera personal y que algunas veces tergiversan o son distintos es porque se dejan a interpretación. Ajá, a interpretación muy personal, se toman posturas así, pero ahí es donde las personas deben de leer y estudiar la Biblia. Podemos sentir la ayuda de Dios cuando meditamos, leemos y estudiamos la palabra de Dios, y a la hora de querer acercarnos y buscar una fuente que nos pueda ayudar, vamos, estudiamos, aprendemos y cada uno toma su decisión, no se impone, no se establece a la fuerza, sino que nace a través de sentimientos que vienen del Espíritu. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que son los que cuestionan más esos dogmas? Yo lo que le pudiera decir a los jóvenes es que, pues, la verdad, yo creo que todo aquel que critica es bien poco aquel que critica que de verdad sabe lo que está criticando. Lo que yo le pudiera decir a los jóvenes es que estudien la palabra, que si digamos un joven es católico, que lea, que se informe, que estudie la doctrina de la iglesia, que estudie los dogmas, que estudie los sacramentos, que sepa cuál es su fe, cuáles son los fundamentos de su fe católica, de lo que cree, porque eso es lo que le da convicción a una persona para mantenerse dentro de su fe.
si es pentecostal, de la Asamblea de Dios, si es mormón. O sea, yo creo que tiene que enraizarse, y los jóvenes ahora en día pues tenemos esa necesidad de buscar, no solamente de irnos por lo que escuchamos o por lo que alguien nos dijo, por la interpretación de alguien, sino decir, ¿qué es lo que Dios quiere decirme a mí? Yo quiero ir si de verdad esto está en la Biblia, o si de verdad esto que me han dicho está dentro de la iglesia y qué significa. Y yo creo que ahí es donde el joven va encontrando esa sabiduría, esa alegría y esa convicción de seguir a Jesucristo. Así es. No, y por eso vemos iglesias incluso más modernas para jóvenes, Claro. donde cada joven llega como quiere llegar ahí a esa reunión, Claro, porque claro. incluso hasta el vestuario se vuelve ya como un ritual para ir a la iglesia, algo específico que me tengo que Claro. poner para poderme acercar a Y Dios. fíjese que eso es algo que estamos viendo. El joven necesita esa apertura de saber de que puede encontrarse con Jesús siendo natural, de que no necesita aparentar lo que no es, de que no necesita disfrazarse de lo que no es, sino que Jesús lo que ve es el corazón de cada uno de nosotros. Claro, que para Y todo hay puede- un orden, No, uno se ve mejor claro. en zapatos que en chancletas, Claro, por decirlo así, pero eso no es un impedimento para acercarse. Claro, pero imagínense que alguien llega como se viste naturalmente y a lo mejor no es muy ordenado, pero a la segunda reunión ya no va a llegar así, porque Dios le va a tocar el corazón. Bueno, les agradezco muchísimo. Hoy estuvimos hablando de los dogmas religiosos y bueno, son algunas verdades que no se pueden cuestionar dentro de cierta religión, pero yo creo que la verdad, como ya dijimos, está en la Biblia y sobre todo creo que lo encuentra uno con una relación personal con Dios. Muchísimas gracias, buenas tardes.